Bien, vamos a definir el concepto de campo eléctrico. Lo primero que tenemos que tener presente en este concepto es que el campo eléctrico no se mide ni se define en una cierta región del espacio. Si bien es cierto que el espacio se ve afectado, se ve modificado, se ve perturbado ante la presencia de cuerpos cargados eléctricamente, el campo eléctrico es una definición puntual. Es decir, nosotros solo podemos medir el campo en distintos puntos de esa región del espacio. ¿Cómo se mide ese campo creado, generado o perturbado por una cierta distribución de carga o por partículas? Por definición, nosotros ubicamos en el punto donde vamos a calcular el valor del campo, colocamos en este punto, por definición, una carga de prueba o carga testigo, por definición positiva. Si esa partícula experimenta una fuerza de origen eléctrico, entonces nosotros decimos que en ese punto existe un campo eléctrico. Vamos a suponer que esta es la fuerza eléctrica que la partícula está experimentando. Entonces, el campo en ese punto se define a través de la siguiente relación, como el valor de la fuerza eléctrica que está experimentando la partícula dividido por el valor de su carga. Hay que tener presente algo, porque si yo quiero calcular el valor del campo generado por esta distribución de carga, tengas entendido que cualquier carga que se coloque en esta vecindad va a perturbar el campo generado por esa carga. Por eso que en la definición debemos tratar o debemos reconocer que el valor de esta carga es una carga muy pequeña para que el campo que él genera esta carga no perturbe su valor. Ahora bien, vamos a suponer que esta carga que hemos colocado aquí no sea positiva, sino que sea negativa. Por supuesto que si la carga que colocamos aquí no es positiva, sino que es negativa, entonces la fuerza eléctrica que va a experimentar va a tener dirección contraria. Es decir, la fuerza que estaría experimentando tendría esta dirección en caso de que la partícula que ubiquemos ahí tenga signo negativo. Entonces viene la pregunta y uno dice, bueno, si de acuerdo a la definición, la dirección del campo corresponde a la dirección de la fuerza eléctrica, ¿cuál de estas dos direcciones corresponde realmente a la del campo eléctrico en ese punto? Entonces tenemos que ir para atrás en la definición y recordemos que el campo eléctrico en un punto, magnitud y dirección se define cuando la carga que se coloca en el punto para detectar la presencia del campo debe tener signo positivo. En consecuencia, la dirección que experimenta la fuerza eléctrica es la misma dirección del campo. En consecuencia, esto no puede ser la dirección del campo eléctrico porque esto sería si la carga colocada en este punto tiene signo negativo. Bien, vamos a definir ahora el mismo concepto de campo eléctrico pero como un campo vectorial. Campo vectorial significa que cada punto de la región del espacio le podemos asignar nosotros una característica vectorial a cada uno de esos puntos a través del campo eléctrico. Vamos a suponer ahora que quien perturba el espacio es una carga negativa, a diferencia de lo que hicimos acá con una carga positiva. Lo que significa que al colocar una carga de prueba en este punto de signo positivo, esta partícula experimentará una fuerza en esta dirección. Significa que esta sería la dirección del campo en el punto A. Si lo colocásemos en el punto B, claro, está un poco más alejado, el campo será un poco menos intenso. Vamos a decir que este sería el campo eléctrico en el punto B. Y si lo colocamos en esta posición, el campo estaría apuntando en esta dirección. Es decir, nosotros en cada punto de la región del espacio hasta el infinito podemos asignar a cada uno de ellos un valor, una cantidad física con magnitud y dirección. Y esto es lo que nosotros llamamos un campo vectorial. Como usted puede ver, el campo eléctrico no se define en el espacio, se define en cada punto de la región de ese espacio perturbado por la presencia de una carga eléctrica. Como habíamos dicho, esto es un campo vectorial. A cada punto le asignamos una característica de campo definido en ese punto, esa región del espacio. Pero también nosotros podemos definir lo que se llaman líneas de fuerza. Líneas de fuerza representan las trayectorias que seguirían partículas cargadas positivamente y siendo liberadas en esa región del espacio. Por ejemplo, supongamos que yo en este punto libero una partícula con carga positiva. Pues esta partícula viajará en esta dirección. Si yo la libero en esta posición, la partícula hará esto. Si la libero en esta posición, la partícula hará esto. Si la libero en esta posición, la partícula hará esta trayectoria.
Si la libero por acá, la partícula hará esto. Es decir, que cada vez que yo libero una partícula con carga positiva, las trayectorias que seguiría esa partícula, esto es lo que nosotros definimos como líneas de campo eléctrico. Si la libero por acá, la partícula haría esto. De la misma forma, si la libero por aquí, la partícula haría esto. Ahora bien, estas direcciones que seguirían las partículas cargadas positivamente al ser liberadas, liberadas significa en reposo, esto es lo que nosotros llamamos las líneas de fuerza, comúnmente también llamados líneas de campo eléctrico. Ahora bien, observen esto. Vamos a suponer, usted sabe que en las regiones donde usted vea la línea de fuerza más concentrada, que el campo es más intenso, donde vea las líneas más dispersas, que el campo es más débil. Y se sabe que la tangente a cada línea de fuerza me da a mí la dirección del campo eléctrico en ese punto. Podemos comprobarlo de alguna forma. Por ejemplo, tomemos este punto que está aquí. Este punto que está aquí va a experimentar el campo generado por esta carga que va a estar dirigido en esta dirección. Digamos que es el campo de la carga positiva. La carga negativa genera un campo exactamente de la misma magnitud por esta simetría. Este sería el campo de la carga negativa. Lo que significa que en este punto sumamos estos dos vectores, me va a dar un campo resultante en esta dirección. Como usted puede ver, es tangente a la línea de fuerza. Usted dirá, bueno, la tomó en esa posición. No, tomémosla en cualquier otra posición. Tomemos un punto por acá. En este punto, entonces nosotros tenemos el campo de la carga positiva. Claro, es más intenso que el de la carga negativa porque esta distancia es más pequeña. Quiere decir que en este punto yo tendré un campo, digamos, en esta dirección. Este es el campo de la carga positiva. Y de la carga negativa, al estar más lejos, va a generar un campo bastante más pequeño. Digamos que este sea el campo de la carga negativa. ¿Cuál es el campo resultante? Pues el campo resultante vendría a ser la suma de estos dos, es decir, más o menos en esta dirección. Este sería el campo resultante. Como usted puede ver, tangente a la línea de campo eléctrico. Y así usted puede hacer. En cualquier punto que usted tome, el campo en ese punto siempre será tangente a la línea de fuerza y este campo es la superposición del campo de la carga positiva y del campo de la carga negativa.